Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y te lo vuelvo a repetir. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Nadie llega a madurar espiritualmente si no ha pasado por las 3 etapas. Las 3 etapas naturales del crecimiento. Esto quiere decir que no basta con ser un creyente. Hay que ser un creyente maduro. Hay que ser un discípulo del Señor. Esta es la meta. ¿A qué se debe la inmadurez espiritual? Se debe a que muchos de los creyentes dejaron de crecer hace tiempo. En el presente pasaje, el que acabamos de leer de Primera de Juan, capítulo 2, versos del 2 al 14, en este presente pasaje encontramos las 3 edades que conforman la vida de un ser humano: niño, joven y padre. Estos crecimientos nos muestran el proceso de ir desde la niñez hasta la paternidad. ¿Cuáles son las marcas de la madurez? A lo mejor usted piensa que la mucha actividad en la iglesia. Mi participación en ella es una señal de madurez. Pero note que un niño de 5 años pudiera estar muy bien de salud, muy activo, pero ser inmaduro. Alguien pudiera preguntar, ¿y qué de los dones espirituales? ¿Son los dones espirituales una señal de madurez? Yo pienso que no. Sansón tuvo muchos dones espirituales, pero fue un creyente inmaduro. La iglesia de los Corintios, por ejemplo, estaba adornada con todos los dones. Y esto lo encuentras en 1 de Corintios capítulo 1, versículos del 5 al 6. Pero era una iglesia inmadura. ¿Cómo medimos entonces la madurez de una iglesia? Yo creo que se mide por la manera en cómo ella crece en calidad, no en cantidad. La madurez es un proceso de toda la vida. No es una carrera de 100 metros planos, sino en una maratón. Una maratón donde corremos siempre. Usted puede ser un creyente con una visible vida espiritual, pero ser todavía un creyente inmaduro. El reto a la madurez es la meta más anhelada. Eso es lo que anhelamos todos los creyentes. Nos hará muy bien estudiar estas 3 edades. Esas 3 edades de madurez espiritual. El creyente comienza con la niñez de su nacimiento. Lo primero que nos dice Juan respecto a los hijos espirituales es que sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Esta es una experiencia única. Pablo lo describe como a quien se le dio vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Lo hemos leído la semana pasada, Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3. 2 cosas le pasan al nuevo creyente. Sus pecados son perdonados y además conoce al Padre. Versículo 12, versículo 14. Eso es una obra consumada que le da garantía de vida eterna, le da seguridad de su salvación. Pero al igual que un bebé, el creyente no puede quedarse en esa etapa. Debe crecer. Ese crecimiento es lo que se conoce como madurez espiritual. Por supuesto que en una iglesia no todos los creyentes son maduros. La realidad es que tenemos creyentes inmaduros y estos son los hijitos, entre comillas, que solo se conforman con el perdón de sus pecados. El llamado es a dejar de tomar leche para ir hacia alimentos sólidos que nos hagan maestros de la palabra. La madurez se enfrenta al mismo comienzo de la vida. Se suponía que el único ser que entró maduro al mundo era Adán, porque nació ya adulto. Sin embargo, probó que era inmaduro cuando manifestó su egoísmo, visto en su desobediencia a las prohibiciones divinas. Pero a excepción de él, todos tenemos que comenzar siendo niños. ¿Y quién es un niño? Lo primero que decimos es que todos los bebés son hermosos. No importa el tamaño o el color que tengan. Ellos simplemente despiertan nuestra ternura, nuestra admiración. Pero por otro lado, los niños son los seres más egoístas que existen. Hace poco estábamos escuchando un mensaje que Miguel Díez nos estaba compartiendo y es verdad. Los bebés siempre dicen, esto es mío, mío, mío. Ellos son los que se despiertan en la madrugada
y le roban el sueño a su madre. La etapa de un nuevo creyente también transita la dulzura de la vida que comienza, pero un bebé en Cristo debe crecer, tiene que dejar la etapa del biberón para ingerir comida sólida. Pablo dijo: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé de lo que era de niño. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Hay que sacar al niño de la cuna espiritual. ¿Cómo reaccionaría usted si un día llega a la sala de la cuna y encuentra a un hombre de 50 años meciéndose en una mecedora y chupándose el dedo gordo, Dirías, este tío está loco. ¿Cuál sería su impresión si al preguntarle le dijera que hace 50 años que visita ese lugar y por cuanto le gustó se quedó por el resto de su vida en esa sala y en esa cuna? Diríamos que es un bebé gigante que se encuentra en un desarrollo que se detuvo en el tiempo, o que esa persona, pues como se suele decir hoy en día, le falta un tornillo. ¿Tenemos esos bebés gigantes en nuestra iglesia? Esos que solo se conforman con ir a la iglesia a escuchar, solo quieren la leche pero dejan de lado el alimento sólido. ¿Cómo se reconocen? Son aquellos creyentes que siguen alimentándose de leche, como te estoy diciendo. Se chupan el dedo gordo, no crecen, solo esperan que les sirvan. Son aquellos que no se comprometen con los demás. Son aquellos que están prestos para criticar todo lo que se hace. Para ellos nada funciona bien. Todo les huele mal, todo les molesta, todo el tiempo tienen un espíritu contrario. Son creyentes sin sonrisas, llorones, chismosos incluso. Y muchas veces el blanco de sus críticas suele ser el pastor, suele ser el líder, suele ser la persona de autoridad. La iglesia de los Corintios estaba llena de ellos. Pablo los llamó cristianos carnales, necesitados de leche, con una total falta de madurez. Y la gran misión es sacar a ese niño de la cuna y traerla al terreno para que corra. La madurez también significa vencer al maligno. La juventud durante el tiempo de Juan se caracterizó por vencer al maligno. Los músculos de su masculinidad espiritual se enfrentaron a las más fuertes batallas. Esta declaración nos pone al descubierto. Hay muchos enemigos que tienen que enfrentar y vencer. Y eso se nos ha compartido en el pasado campamento que tuvimos de adolescentes. El maligno está esperando ahí afuera. Y estos campamentos, estos congresos, estos eventos son para equiparnos de la armadura de Dios. Madurez significa también ser un creyente fuerte. Cuando Juan escribió diciendo: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, estaba declarando una verdad universal. Los jóvenes tienen un vigor que no lo poseen ni los bebés, ni los mayores, ni los ancianos. Tienen un espíritu. Un ejemplo. Cuando decides jugar un partido con los jóvenes, no paran de correr. Es un ejemplo. Parece un ejemplo sencillo, pero es una realidad. Madurez significa ser un creyente fuerte. Proverbios capítulo 20, versículo 29 nos dice: la gloria de los jóvenes es su fortaleza y la hermosura de los viejos la vejez. Miren los jóvenes de su iglesia, miren los jóvenes del ministerio, miren todos los jóvenes hoy en día. Lo puede comprobar y esto es cierto. La fortaleza de la juventud espiritual nos muestra ese grupo de creyentes que han logrado vencer muchas de sus debilidades. Por cuanto ya no son bebés en el Señor, ahora ellos son poseedores de una gran fortaleza que los capacita para ser resistentes a los ataques del enemigo, pero también para soportar a los demás, para soportar a los débiles en la fe. ¿Pero de dónde obtiene el joven esa fortaleza? De la palabra de Dios. Juan sigue diciendo: y la palabra de Dios permanece en vosotros. El creyente debe llegar a la sabiduría paternal. Juan vivió el proceso de la madurez en la familia de Dios. A Juan se le llamaba el apóstol del amor. Fue un creyente muy inmaduro. Por cierto, tuvo y mantuvo una disposición natural hacia el egoísmo. Acuérdate cuando él fue con su hermano Jacobo, quienes le pidieron al Señor que se sentara uno al lado de él cuando estuvieran en su reino. De hecho, vino la familia a decirle: oye, que mi hijo Juan y Jacobo se sienten a tu lado, Jesús. En otra ocasión, cuando fueron a visitar a los samaritanos y no le recibieron, Juan y su hermano le dijeron a Jesús: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea,
Curioso, ¿eh? La manera que tenía de pensar Juan, una manera de pensar juvenil hoy en día, ¿eh? Y luego el cambio que da, el apóstol del amor. La reprensión de Jesús marcaría a Juan para siempre. Pasó a ser de hijo del trueno a hijo del amor. Y él fue el apóstol de la cruz. Y hay que aprender a crecer en gracia y en conocimiento. Si usted no ama al Señor más de lo que le amaba ayer, usted no está madurando. El cristiano maduro ha convertido la crítica en trabajo, acepta a todos como son y siempre va en buscar del otro lugar de esperar que le busquen a él. Es el creyente que considera a los demás como superiores a sí mismo. El cristiano maduro apunta siempre a lo mejor y a lo grande, y siempre se entrega sin condición. Es humilde. Y estos días ha empezado el discipulado, y varios jóvenes hemos podido asistir a la primera clase donde Miguel nos compartía de la humildad. Y el joven que es maduro es humilde. Yo creo que esa es la clave de todo, la humildad. Y muchas veces el joven no es humilde, es orgulloso porque quiere tener razón. Pero el joven que ha conocido a Dios, ese es maduro, ese es humilde, ese es sabio. Hoy te hablamos sobre la juventud, el niño espiritual. Déjanos tus comentarios a través del WhatsApp, a través del Facebook o a través del canal de YouTube. Como siempre te digo, si en algo no me he expresado bien o me he equivocado o he metido la pata, yo te invito a que me corrijas, me escribas un comentario y además participes con nosotros. Hemos hablado de los niños, vamos a hablar también de los padres. Y tenemos un padre amoroso, un padre que nos ama. Es lo que nos presenta en esta mañana el Grupo Misión. Es uno de sus grandes temas musicales. Lo encontramos en el disco En tu presencia. Lo que suena de fondo es Abba Padre. Imposible para mí estar lejos de ti.